Friedrich Nietzsche es uno de los pensadores más polémicos y provocadores de la historia de la filosofía. Su rechazo hacia las personas débiles no debe interpretarse como un ataque superficial ni como un simple capricho, sino como una crítica profundamente enraizada en su visión de la existencia, la moralidad y la autenticidad. Para comprender esta postura, es necesario sumergirse en el contexto histórico, las influencias filosóficas y los conceptos centrales de su pensamiento, que desafían no solo las nociones tradicionales de compasión y debilidad, sino también las bases mismas de la moralidad occidental. Nietzsche vivió en un siglo marcado por cambios radicales. La segunda mitad del siglo XIX vio el auge de la industrialización, el fortalecimiento del cristianismo institucionalizado y el ascenso de una moral que él describió como de esclavos. En este contexto, Nietzsche se alzó como una voz crítica contra lo que consideraba la decadencia espiritual de Europa, una decadencia que atribuía, en gran medida, a la propagación de valores que premiaban la conformidad, la mediocridad y la debilidad. Para Nietzsche, la debilidad no era simplemente una condición física o social, sino una manifestación de la falta de voluntad, coraje y autenticidad para enfrentar la vida en toda su crudeza y potencial. Uno de los conceptos clave en la crítica nietzscheana a la debilidad es la moral de esclavos, término que emplea para describir los valores promovidos por el cristianismo y las tradiciones morales dominantes en su época. Según Nietzsche, esta moral surgió como una respuesta de los individuos débiles y resentidos frente a los fuertes y poderosos. Incapaces de competir en términos de fuerza y creatividad, los débiles inventaron un sistema de valores que glorificaba la humildad, la sumisión y la compasión, mientras condenaba la ambición, la voluntad de poder y la excelencia. Para Nietzsche, este sistema no solo era deshonesto, sino que también fomentaba el autoengaño y el resentimiento, perpetuando una visión pesimista y reactiva de la vida. El resentimiento, un término central en la filosofía de Nietzsche, es la actitud que surge cuando los individuos débiles proyectan su frustración y envidia hacia los que poseen cualidades que ellos mismos no pueden alcanzar. En lugar de admirar o esforzarse por emular a los fuertes, los débiles recurren a la demonización de esas cualidades. Este proceso de inversión de valores es lo que Nietzsche describe en La genealogía de la moral, donde afirma que los débiles reinterpretan su impotencia como virtud y su incapacidad como elección moral. Este autoengaño es, para Nietzsche, una forma de deshonestidad existencial que socava la autenticidad y la vitalidad del ser humano. La voluntad de poder, otro concepto central en su pensamiento, representa la fuerza creativa, expansiva y afirmativa que impulsa a los individuos a superar sus limitaciones y a perseguir su propia excelencia. Para Nietzsche, esta voluntad es el motor fundamental de la vida, y su negación equivale a una traición a la propia naturaleza. La debilidad, entendida como la renuncia a esta voluntad, no solo es un fracaso personal, sino también un obstáculo para el progreso humano y cultural. En este sentido, Nietzsche ve la debilidad como una forma de parasitismo, en la que los individuos que carecen de fuerza vital dependen de los logros y sacrificios de los fuertes para subsistir. Esta postura filosófica ha sido ampliamente debatida y malinterpretada. Algunos han acusado a Nietzsche de defender una visión cruel y despiadada de la humanidad, mientras que otros argumentan que su crítica a la debilidad es, en realidad, un llamado a la autenticidad y al empoderamiento personal. Es importante señalar que Nietzsche no desprecia a las personas débiles en un sentido puramente físico o material. Su crítica se dirige más bien hacia aquellos que renuncian a su propio potencial, que se esconden detrás de excusas y valores impuestos para evitar enfrentarse a las dificultades y desafíos de la vida. El desprecio de Nietzsche por la debilidad también se refleja en sus opiniones sobre la compasión. En Así habló Zaratustra, critica la compasión como una emoción que perpetúa la dependencia y la autocomplacencia, en lugar de fomentar la superación y el crecimiento. Para Nietzsche, ayudar a los débiles no debería consistir en reforzar su impotencia, sino en inspirarlos a encontrar su propia fuerza. En este sentido, su rechazo a la compasión no es un llamado a la indiferencia, sino una propuesta de una forma más elevada de solidaridad, basada en el respeto mutuo y la afirmación de la vida. La conexión entre debilidad,
deshonestidad y resentimiento que establece Nietzsche también tiene profundas implicaciones literarias e históricas. En sus escritos, utiliza figuras como Sócrates, Jesús y Rousseau como ejemplos de cómo la debilidad puede manifestarse en diferentes formas de pensamiento y liderazgo. Sócrates, por ejemplo, es criticado por Nietzsche como un símbolo de decadencia, ya que representa un tipo de inteligencia que separa al ser humano de sus instintos vitales. Jesús, por otro lado, es visto como el máximo exponente de la moral de esclavos al promover valores de humildad y sacrificio que, según Nietzsche, niegan la afirmación de la vida. En la literatura, personajes como Raskolnikov en Crimen y Castigo de Dostoyevsky o Gregor Samsa en La Metamorfosis de Kafka encarnan, de diferentes maneras, la lucha entre fuerza y debilidad, autenticidad y autoengaño. Aunque Nietzsche no comenta directamente sobre estos personajes, su filosofía ofrece una lente poderosa para analizar cómo la debilidad puede llevar al aislamiento, el resentimiento y la infelicidad. La segunda parte de esta exploración sobre por qué Nietzsche despreciaba la debilidad debe profundizar en las implicaciones éticas, filosóficas y sociales de su pensamiento, así como en las críticas y reinterpretaciones que sus ideas han suscitado a lo largo del tiempo. Además, es esencial analizar cómo su filosofía resuena en el mundo contemporáneo y cómo su visión de la fuerza y la autenticidad puede servir como una guía, aunque controvertida, para abordar los desafíos existenciales de la vida moderna. Nietzsche no concebía la debilidad únicamente como una condición individual. También veía en ella un síntoma de crisis cultural y colectiva. En sus obras, especialmente en El Anticristo y Más allá del bien y del mal, describe cómo los valores de la civilización occidental han sido modelados por una inversión moral que celebra la mediocridad y la conformidad. Este proceso, que él denomina transvaloración de todos los valores, es el resultado de siglos de influencia cristiana y de filosofías que priorizan la seguridad y la igualdad sobre la excelencia y la creatividad. Para Nietzsche, una sociedad que premia la debilidad está condenada al estancamiento y a la decadencia, porque niega la posibilidad de evolución y superación que surge de la lucha y el conflicto. La superación personal es un tema recurrente en la filosofía de Nietzsche, y su concepto del superhombre o Übermensch encapsula su visión de un ideal humano que trasciende las limitaciones de la debilidad y el resentimiento. El superhombre no se rige por valores impuestos por otros, sino que crea sus propias normas basadas en la afirmación de la vida, la voluntad de poder y la autenticidad. Este ideal, sin embargo, no debe interpretarse como una forma de egoísmo despiadado o desinterés por los demás, sino como una invitación a asumir la responsabilidad total por uno mismo y por la dirección de la propia vida. Para Nietzsche, solo aquellos que abrazan esta filosofía de autotransformación pueden verdaderamente superar la debilidad y encontrar un sentido profundo en la existencia. Una de las implicaciones más radicales del pensamiento de Nietzsche es su crítica a la compasión y la igualdad, valores que son pilares de muchas filosofías y sistemas éticos contemporáneos. Desde su perspectiva, la compasión tiende a perpetuar las condiciones que mantiene a las personas en la debilidad, en lugar de incentivarlas a buscar su propio poder y autonomía. De manera similar, la igualdad, tal como se entiende en la moral moderna, no es más que un intento de reducir a todos al mismo nivel, eliminando la excelencia y el potencial creativo. Esto no significa que Nietzsche abogue por la opresión o la explotación, sino que rechaza cualquier sistema que niegue las diferencias naturales y las jerarquías basadas en la capacidad, la creatividad y la fortaleza. La influencia de Nietzsche en el pensamiento moderno es innegable, pero sus ideas también han sido objeto de fuertes críticas y distorsiones. En el siglo XX, algunos movimientos totalitarios intentaron apropiarse de su filosofía para justificar ideologías de superioridad racial y opresión, una interpretación que Nietzsche probablemente habría rechazado. Su crítica a la debilidad no se basa en la opresión de los demás, sino en la necesidad de confrontar nuestras propias limitaciones y superar el autoengaño. Esta distorsión de su obra ha llevado a algunos a descartarlo como un pensador peligroso, mientras que otros lo defienden como un filósofo de la autenticidad y la libertad radical. El impacto de las ideas de Nietzsche sobre la debilidad, la fuerza y la autenticidad también se refleja en disciplinas como la psicología y el existencialismo.
Filósofos como Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger adoptaron y reinterpretaron aspectos del pensamiento nietzscheano, explorando cómo la lucha por la autenticidad y la superación personal define la experiencia humana. En la psicología moderna, la noción de enfrentar las propias sombras, desarrollada por Carl Gustav Jung, tiene paralelismos con la crítica de Nietzsche al autoengaño y al resentimiento. Jung, aunque crítico en algunos aspectos, compartía la visión de Nietzsche de que enfrentar los aspectos más oscuros de uno mismo es esencial para alcanzar la plenitud y la autenticidad. En el mundo contemporáneo, las ideas de Nietzsche sobre la debilidad resuenan en un contexto donde las nociones de fortaleza, resiliencia y autenticidad están en el centro del debate cultural. Vivimos en una era que valora la autoayuda, el empoderamiento y la autenticidad, pero también una época marcada por el conformismo digital, la dependencia emocional y la cultura de la victimización. Nietzsche ofrece una crítica poderosa y, a menudo, incómoda a estas tendencias, recordándonos que la verdadera fuerza no reside en el reconocimiento externo ni en la validación social, sino en la capacidad de enfrentarse a uno mismo y a la vida con valentía y honestidad. Finalmente, es importante reflexionar sobre cómo podemos aplicar las ideas de Nietzsche en nuestras propias vidas. Aunque su filosofía puede parecer severa o incluso implacable, también ofrece una visión liberadora. Una invitación a rechazar las excusas, a desafiar las normas impuestas y a buscar una vida auténtica y significativa. Nietzsche nos llama a no contentarnos con lo mediocre, a no escondernos detrás de máscaras de debilidad y a abrazar la lucha como una oportunidad para crecer y transformarnos. Al hacerlo, podemos no solo superar nuestras propias limitaciones, sino también contribuir a una cultura que valora la fortaleza, la creatividad y la autenticidad por encima de la conformidad y el resentimiento.